Podés anticipar algunas, pero van ocurriendo sucesos que después tienen que empezar a darnos leyes. Ujú. Alguien piensa diferente, al compañero, están todos de acuerdo. Hoy venimos Yo especialmente. pienso igual. Bien, bueno, estamos de acuerdo. Somos dos personas que participan ya, por lo menos ya me siento menos solo. Sí, efectivamente, o sea, lo normal, en términos generales pasa algo y hay que regularlo de alguna manera en algún punto porque si no es como medio un descontrol o se plantea situaciones en los juzgados que, para resolver estas situaciones que no tienen por ahí una normativa. Porque se acuerdan que no solo la ley servía como fuente del derecho, ¿se acuerdan de eso? ¿Mm? Bueno, en fin, sí, supongo que, y si no, bueno, repase la clase anterior, quizás se acuerden. La cuestión es que, más allá de no estar normado algo, que no haya una ley, puede haber alguna diferencia o alguna situación que tiene que ser resuelta en tribunales, ¿sí? Entonces, ante esto van a un juzgado y después no puede no resolverlo. O sea, hay una cuestión entre dos o más personas, pongámosle una diferencia, una persona reclama sobre los derechos de un software a otra persona y todavía si no estuviera esto regulado, normalmente el juez que le toque el caso va a tener que dirimir esto y resolver en favor de uno de los dos, a quien tiene la razón, justamente para darle curso y solucionar la disputa, ¿sí? Justicia civil en particular, no la penal, porque la penal es otro sistema, pero en la justicia civil el juez tiene que resolver, no puede poner ningún pretexto, sí, tiene que resolver la cuestión planteada, pues para un lado o otro tiene que dar una solución a la cuestión planteada o traída a su conocimiento, ¿sí? La tiene que resolver en base a todas las fuentes del derecho, si no está la ley, lo va a tener que resolver de acuerdo a las otras fuentes del derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina? ¿Se acuerdan de eso? Sí, bueno, si no se acuerdan, lean de nuevo. Y si no, repasen alguna clase de algún lado. En fin, si tienen apuntes, mejor, ¿no? ¿Qué pasó con la informática? O sea, a ver, porque antes de que existiera la informática, no había algo parecido exactamente igual a lo que era un software, ¿verdad? Pero en el mundo, cuando empezó a existir el desarrollo del software, empezaron los problemas de este estilo que les cuento, ¿no? O sea, hubo despelote de este estilo de, bueno, quiero proteger mi derecho porque hay alguien que desarrolló un software y dice, che, esto hay que protegerlo para que nadie se lo afane todo este trabajo que hice. Y entonces, bueno, históricamente lo primero que se les ocurrió a las personas que desarrollaron software y que hicieron una protección es ir a registrar el software, pero bajo un régimen que ahora vamos a ver. Esperen que tengo que abrir acá. ¿Ven la pizarra? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Muy bien. Bien, lo primero que quisieron hacer es patentar el software. Fueron a la justicia, primero fueron al registro de patentes y dijeron, hola, venimos a patentar esto. Y fueron con un programa o un sistema informático. ¿Sí? Obviamente, al ir al registro, cuando esto todavía recién empezaba, a registrar esto o a patentar esto, mejor dicho, le dijeron, ¿qué? ¿Con qué se come esto? No entendían un carajo. Así que dijeron, no, señor, acá no, vaya a otro lado. Yo acá no le puedo patentar esto que usted quiere. ¿Mm? Entonces le dicen que no en el registro y estas personas, como le dicen que no en el registro, dicen, bueno, voy a hacerlo vía judicial esto para que me lo tomen en serio. Entonces hicieron una demanda para solicitar que esto se registre. Voy a tener que ampliar un poquito más ahí. Ahí está. Eso era una demanda. Le pidieron a la justicia que ordene que se escriba esto bajo el régimen de patentes, porque ellos consideraban que esto era una patente, bien, que este era objeto de patente de invención o como las patentes de invenciones justamente. ¿Mm? ¿Saben que más o menos tiene una vaga idea de qué es una patente? Sí. Sí. Bueno, en particular en este caso eran dos personas que se presentaron a tribunales, que fue el primer precedente que generalmente se cita, son Gary Benson y Arthur Tabot, que tienen unos nombres muy copados,
Y estos habían hecho un método de conversión de decimales codificados en binarios a números binarios puros para ser utilizado por una computadora, ¿sí? La Oficina de Patentamientos en Estados Unidos, esto ocurre en Estados Unidos, rechaza que puedan patentarlo, o sea, le dice, no, mira, maestro, y dice, esto es matemática, le dice. Así que yo no voy a registrar algo que es un cálculo matemático únicamente. Bien, entonces esto por eso agotan toda la instancia administrativa de registro y terminan yendo a hacer una demanda, llegando hasta la Corte Suprema de Estados Unidos en 1972, hace un montón de tiempo, ¿verdad? Cuando esto recién, piensen que en 1972, o sea, eran los orígenes de lo que hoy conocemos como el apogeo de lo que es el software. Así que no había otras referencias para que los jueces resuelvan acá. Para la Corte y llegan en 1972. Y la Corte le dice, no, tampoco puedes patentar esto no corresponde patentarse. ¿Sí? O sea, la Corte Suprema le dice, no. ¿Y qué le dice la Corte? O sea, esto no es una... La patente, ¿qué pasa? Está pensada para una invención, ¿sí? Como puede ser, no sé, la luz, la bombilla eléctrica, ¿no? Es una invención y tiene que ver con un proceso destinado generalmente a cuestiones industriales, ¿sí? Un proceso o invención, más que nada destinado a una cuestión más de fabricación o transformación de materia prima, ¿sí? Y entonces le dijeron que lo que ellos tenían en sus manos era un algoritmo, ¿sí? Y como era un algoritmo, esperen que estoy escribiendo acá, como era un algoritmo no podían patentarlo, no podía ir bajo el régimen de patentes. Bien, básicamente lo que le dice, no puede entrar bajo el régimen de patentes esto, ¿sí? Pero les da como un tip para decir, bueno, de una manera van a poder patentarlos cuando su algoritmo, cuando este algoritmo esté metido en un proceso industrial o invención de transformación de materias primas y demás, ¿sí? Lo van a poder patentar. Pero solo, o sea, por su cuenta, aislado, el algoritmo solo no es patentable, dice la Corte. Bien, de Estados Unidos. Bien, este es el primer precedente, ¿sí? Y es el que cierra una puerta para que la gente que desarrollaba software que intente patentar esto. El patentamiento lo que hace en general es hacer una exclusividad de esta invención, ¿sí? Nadie puede utilizar esta invención sin permiso, ¿sí? Y tiene un plazo de protección de unos 20 años renovables, pero básicamente en 20 años uno tiene la exclusividad del uso de la invención y si alguien la quisiera usar tendría que pagar por utilizarla, ¿sí? O sea que para usar mi algoritmo, alguien más, o mi código de fuente, o lo que yo desarrollé como un programa, básicamente deberían de pedirme permiso o pagarme sí o sí, ¿sí? Pero esto trae aparejado varios problemas. O sea, si fueran patentables el software, durante 20 años no hubiéramos tenido ninguna otra versión de un sistema operativo o de, por ejemplo, no sé, un Office, ¿sí? Que hoy tenemos 40.000 millones de Office gratuitos o alternativos, bueno, no existirían porque serían patentados, entonces durante 20 años al menos no podrían haber hecho algo similar a eso sin haber pagado regalías a Microsoft o que Microsoft los hubiese autorizado, pongámosle, ¿sí? O IBM con el DOS y Microsoft con el Windows después, hubiesen tenido la exclusividad, el reinado absoluto y nadie más podría haber desarrollado algo parecido a eso o ni remotamente. Bien, entonces, ¿qué queda para nuestro amigo el software? ¿A dónde va a parar esto? ¿A dónde va a parar? Si no podemos patentar, ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos el software? ¿Qué se les ocurre? ¿No es protección de propiedad intelectual? ¿O me equivoco? Exactamente. Bien. Como no es patentable, se lo asimiló a algo que también tiene protección y que tiene que ver con una creación humana, pero se llama propiedad intelectual. A ver. Qué mierda es esta pizarra, ¿eh? Para escribir es un dolor de cabeza. Bien. Propiedad intelectual.
¿sí? Ahora vamos a ver un poquito qué es la propiedad intelectual y demás, ¿no? Pero bueno, básicamente es también algo que está destinado a proteger creaciones del ser humano, pero no objetos o invenciones destinados a transformar una materia prima o un proceso, ¿sí? O invenciones, sino a otra cosa. Ahora vamos a ver bien qué. Bueno, más allá de este fallo de Estados Unidos de 1972, después en Europa esto se replica, o sea, toman un poco el concepto que surge de este fallo en Estados Unidos y celebran un convenio sobre la patente europea en 1973, al año siguiente, y se deja en claro que no se pueden patentar ideas, métodos, modelos de negocio, teorías ni descubrimientos. Y en el artículo de esta convención, el artículo 52 de la Convención de Múnich, dice que las patentes europeas se consideran para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1 a los descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, creaciones estéticas, planes, principios, métodos, bla, 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 bueno. Y hace toda una serie de excepciones. Presentación de informaciones, bla, bla, bla. ¿Y qué otra cosa más? Dice, no, bueno, acá directamente dejan por fuera el software solo, digamos, suelto, ¿no? En nuestra ley local, después esto se replica, la ley de patentes nos dice, es la 24481, si lo quieren anotar, no sé, les puede servir. La ley de patentes e invenciones nuestra, que es la voy a anotar acá. 4, espero la pucha. La ley 24481, en su artículo número 6, nos dice que no se consideran invenciones para los efectos de esta ley, o sea, ya directamente descartando la posibilidad de meter entre las invenciones para su suscripción y registración bajo el régimen de patentes, nos dice todas las teorías científicas, métodos matemáticos, obras literarias o artísticas, bueno, planes, reglas, forma de presentación de información, método de tratamiento quirúrgico, terapéutico del cuerpo humano, relativos a animales, justaposición de dimensiones, bueno, toda una serie de cosas que nos descarta después la posibilidad de que el software ingrese, ¿sí? Acá en este régimen de patentes, ¿sí? Bien. Y de hecho veda la posibilidad de ingresarlo. Ya por la misma ley de patentes está vedado. Después de que obviamente se planteó y todo, se incorporó esta veda, ¿verdad? A ver, ¿qué más sobre esto? Acá, miren, acá ya arrancamos con la propiedad. Mirá, vamos a ver. Exactamente les quería copiar acá esto. Si me dan un segundito. Hasta acá, sé que no es el tema más emocionante, pero... ¿Van entendiendo o no? Ya se durmieron. Sí. Bien, acá nuestra ley nos dice lo siguiente. La ley de patentes agrega, después de ser reformada, en el artículo 6 nos dice, bueno, esperen que trato de acomodar esto para que se lea. Ahí no sé si lo ven, si no, alejen con la ruedita el mouse. Nos dice, así como los programas de computación. Si directamente deja por fuera la posibilidad de registración bajo el régimen de patentes a los programas de computación. ¿Sí? No son considerados dentro de las cosas patentables que dice la ley. Bien, entonces ya directamente descarta cualquier tipo de posibilidad o duda sobre si es patentable o no, que si puede llegar a plantear en algún momento, ya la ley misma te dice, no, flaco. Bien. Entonces, ley de patentes, ¿se puede patentar el software? Principio general, no. No es patentable, no se puede patentar. Salvo la única excepción, que es lo que dijimos acá arriba, que este software sirva, por ejemplo, para un proceso industrial de transformación de materias primas o invención en conjunto con algo distinto. Sí, o sea, si yo desarrollo, o sea, un proceso X, qué sé yo, digamos, de transformación de materia prima y utilizo un software que va atado de este proceso, se registra todo, el proceso con el software, ¿sí? No se registra solo el software, pero se registra en parte como
dentro de este proceso, ¿sí? Es como un conjunto. En forma conjunta, como un proceso en todo, sí se puede, pero no solo el software sueltito, digamos, no el software en sí. El software lo consideran un programa de computación que está vedado acá, o como un mero algoritmo, o lo que no puede directamente ser patentable, ¿bien? Si va junto con un proceso de este estilo, por ejemplo, si este software manejara una máquina exclusivamente y esta máquina es una invención nueva, ¿sí? No voy a patentar el software que controla la máquina suelto, sino que voy a registrar la máquina más el software que lo controla, ¿sí? Esta invención que hice más el software van a ser una invención y ahí los voy a poder registrar como una invención, ¿ok? Pero no solo el software que lo controla por separado. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien, perfecto. Así que cuando me digan si se patenta, si alguno en el examen me dice sí, se puede patentar, lo cago a trompadas, básicamente, le pego un chancletazo y lo mando a casa. La palabra patentar, eviten usarla cuando hablamos de software, ¿sí? No se patenta. Lo que sí se hace, ahora vamos a ver, es registrarla como el régimen de propiedad intelectual. ¿Mm? Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Por todo esto, si lo copiaron, lo miraron, lo vieron, tomaron nota mejor, si no, bueno. ¿Qué pasa? A ver, como no había, digamos, otra forma de resguardar el software, dado que la patente ya se la dieron de baja, le dijeron, no, flaco, no puede patentar. Entonces, la forma que se encontró de resguardarlo es incorporarlo al régimen de propiedad intelectual. ¿Que para qué servía antes de la llegada del software? ¿Para qué se usaba? ¿Alguien sabe? Derecho de autor. Derechos de autor. ¿Autores de qué, por ejemplo? Música. Muy bien. Música, ¿qué más se les ocurre? Libros. Música, libros. Revolver el poncho. Revolver el poncho, dudo mucho, pero podría ser. Sí, la revolea de poncho de Soledad Pastorutti. Bueno, música, libros, teatro, cine, ¿sí? Todo esto, bueno, también fotografías, hay varias cosas. Invento. No, hablamos de invenciones en patentes, ¿ok? Invenciones, procesos de transformación de materias, patente. Esto es música, libros, teatro, cine, una cuestión más artística, ¿sí? En principio, que es lo que resguarda la propiedad intelectual. ¿Bien? El régimen de propiedad intelectual está destinado a esto. Es una ley que tiene ya unos cuantos años. ¿Saben más o menos de qué época salió la ley que regula esto en Argentina? No. En 1933. La ley es la 11.723, esa es la ley que regula esto, y es una ley que era oriunda de hace mucho tiempo, en 1933, o sea, ¿cuántos años? Cuanto menos unos 40 años antes de que llegara el software y que la humanidad siquiera supiera de su existencia, ¿bien? Y estaba destinado a este tipo de actividades. Pero bueno, como no podía entrar las patentes, ¿sí? O sea, habían rebotado con las patentes, entonces se lo empezó a intentar acomodar acá, en el régimen de propiedad intelectual. ¿Ok? Dijeron, bueno, ya que no podemos patentar, vamos por este lado, porque en definitiva es una creación de la mente humana, ¿sí? Que debería de ser de algún modo protegida. ¿Bien? Pero si no se la chorea cualquiera, la copia y hace lo que quiere y no tengo nadie que me proteja. Alguien me tiene que dar algún tipo de amparo. ¿Sí? ¿Para qué hago esto si me lo van a chorear? Bien, esta es la ley que se aplica para la propiedad intelectual y es la ley que vamos a ver en este maravilloso episodio de la materia. De acá, cuando terminemos de ver la ley de propiedad intelectual, ahí vamos a hacer el primer parcial. Así que vamos a ahondar mucho sobre esta bendita ley y vamos a ver todos sus recovecos. Seguramente muchos de ustedes ya deben haberla visto anteriormente en el terciario, cuando hicieron programación, analista de sistema. Pero bueno, probablemente no la van a ver como la doy yo, porque soy único y especial. Bueno, en definitiva, vamos a explicar qué es la propiedad. ¿Alguien sabe qué es la propiedad intelectual? ¿Cómo podemos definir esta propiedad intelectual de alguna manera? ¿O cómo se conforma? ¿Alguno tiene una idea, algo vagamente?
No, fantástico. No. Bueno, pues si podemos definir de alguna manera, la propiedad intelectual sería como el conjunto de derechos de autor que está compuesto por los denominados morales y patrimoniales que corresponden a los autores respecto de su creación. O sea, hablamos de distintos derechos. Vamos a hacer el simbolito de derecho, es una D con un círculo para que se orienten. Derechos morales, derechos patrimoniales, que tiene un autor sobre su obra. Bien. Perfecto. Hasta ahí se entiende esto. Ahora vamos a ver qué es cada cosa, porque si no, no van a entender una goma. Pero bueno, son este conjunto de derechos morales y patrimoniales que tiene un autor sobre su obra. ¿Ok? Bien. ¿Qué es esto de derechos morales y patrimoniales? ¿Alguno sabe qué es esto? No. Fantástico. Y patrimoniales será que nadie puede ganar plata con la creación de ese autor, ¿no? Que nadie puede ganar plata con la creación. El autor tampoco puede ganar plata. Nadie que no sea él puede sacar réditos bueno. de la creación que hizo. Muy bien, algo así. Ahora vamos a ver. ¿Y el moral qué vendría a ser entonces? Y el moral calculo que es que nadie puede decir que es de él esa creación. Muy Nadie, bien. nadie que no sea el autor puede decir que es suyo. Maravilloso, fantástico. Casi que lloro. Está muy bien. Bien. Básicamente, el derecho moral de autor tiene que ver con el reconocimiento de la autoría. O sea, si ustedes crean un software, ustedes son el autor de su software. O sea, ustedes lo crearon, ustedes son el autor. ¿Sí? Es ese reconocimiento que les da la ley. Bien. Aparte de eso, ustedes como autores, por tener este derecho moral, pueden pedir la integridad de su obra. O sea, que nadie les toquetee la obra y se las cambie. Si ustedes escriben un libro y alguien viene y les cambia la integridad, les cambia todo el concepto de la obra, básicamente, de su libro, obviamente ustedes van a poder decir, no, miren, mi obra es esta es mi obra íntegra. La adaptación es otra cosa, esa modificación que quiero hacer es otra cosa distinta, basada en mi obra, pero mi obra íntegramente es esta. ¿Sí? Tienen la integridad, o sea, el derecho de autor, o sea, reconocidos como autores, el reconocimiento de autor y que nadie se los quite. Reconocimiento de autor. Oh, es como odio escribir con el mouse. Y encima con esta cosa que te cambia todo. Reconocimiento de autor e integridad de su obra. Bien, estas son las dos cosas que implica el derecho moral de autor, ¿sí? Bien, y por el otro lado tenemos el derecho patrimonial, o de explotación, o económicos, depende, cada uno le puede decir en los libros de otra manera, pero vamos a decirle patrimonial nosotros para que se orienten y de ahí veremos. Si le decimos patrimonial explotación, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Porque la ley también es como medio para redactar estos términos. Pero el derecho patrimonial tiene que ver con todo aquello que implique la explotación económica, básicamente, explotación de la obra, ¿sí? Que puede ser la distribución pública, ahora vamos a ver igual todo el supuesto, la edición, distribución, publicación, etcétera, etcétera. Vamos a ver todos, reproducción, todos los supuestos de los derechos patrimoniales que hacen a lo que es la viva, la billulla que puede generar esa obra, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Así que para que lo entiendan, voy a hacer un dibujito de dinero aquí. Bien, me alegra que esto esté muy claro ahora, porque ahora vamos a ver alguna otra diferencia. Este derecho moral de autor, ¿ustedes qué creen? ¿Podemos pasárselo a otra persona o renunciar a él? ¿Cómo es la pregunta, profe? Si el autor puede decir en algún momento que no es él el autor, o dejar que alguien más diga que es el autor de esa obra.
¿Qué creen? Que no, son irrenunciables. Muy bien, alguien está leyendo algo muy bien. Me alegra mucho que estén pispeando los apuntes. Bien. No, no puede dejar de ser el autor. O sea, si ustedes hicieron el monstruo, van a seguir siendo los creadores de ese monstruo. Bien. O sea, no podemos, no podríamos decir, yo no lo hice, yo no fui como Bart Simpson, sino que ya una vez que somos los autores, automáticamente nos dan el derecho moral de autor, el cual es irrenunciable, intransferible, imprescriptible. O sea, no va a perderse este derecho con el tiempo, va a pasar los años que tengan que pasar, pasarán 1000 años, verás muchos caer, como dice la canción, pero no van a perder este derecho moral de autor, ¿sí? Eternamente van a ser los autores, así como Shakespeare va a seguir siendo el autor de Hamlet, entre otros autores clásicos, ¿sí? No se pierde eso, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. A ver. Quiero acá ponerles algo, aparte de nuestra ley, o sea, ya ¿se acuerdan que habíamos visto la pirámide de Kelsen sobre la prelación de las normas? Y habíamos visto que abajo de todo estaban las leyes. Bien. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Muy bien. Acá, en el artículo 17 de la Constitución Nacional, ya que es de 1853, acá lo voy a copiar lo que dice la parte pertinente, ¿no? Es más largo el artículo, pero lo que nos atañe a la propiedad intelectual, lo que nos ocupa o nos incumbe, es este parrafito. Voy a poner acá para que lo tengan, porque de ahí ya viene instaurado este derecho de autor en la Constitución Nacional. Importante saber. Ahí estamos. Lo copié ahí, lo pegué. La parte pertinente, ¿no? Porque el artículo es más largo, habla de un montón de otras cosas, pero ya nos dice que todo autor o inventor, sí, cuando hablamos de inventor hablamos más de patentes, ¿no? Pero cuando hablamos de autor, hablamos de autor de este tipo de obras intelectuales que marcamos acá arriba, es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde a la ley. O sea, le delega al Congreso que haga una ley que marque cuánto tiempo esto va a estar, se va a regular esta protección o esta propiedad exclusiva. ¿Bien? Pero ya lo reconoce desde este lugar. O sea, ninguna ley va a poder revocar este derecho de que el autor tiene una propiedad exclusiva sobre su obra en principio. Bien, por el término que le dé la ley. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bien. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita más antes de avanzar sobre este tema que estamos hablando? Básicamente, ¿sí? En realidad, el derecho de la propiedad intelectual no es un objeto material, sino es una cosa, ¿sí? Podría ser considerado un bien, en realidad es un derecho que emerge sobre un bien, que es inmaterial, que es esta idea, ¿bien? Bien, vamos a decir bien 20 veces. Pero me siguen hasta ahí, o sea, emerge un derecho irrenunciable, en el caso de Morales, o económico, que después vamos a ver cómo funciona, sobre este monstruo que creamos por un tiempo que no se estipule. Ahora vamos a ver cuánto es después más adelante, no me quiero adelantar. Bien, pero es un derecho que puede ser económico o en este caso moral. ¿Mm? Siempre vamos a tener moral. O sea, el autor de por sí, una vez que crea esta obra intelectual, ya goza de este derecho, automáticamente. O sea, al momento de crear la obra, ya somos considerados autores morales de la obra. ¿Ok? Eso no cambia. Bien. En cambio, este derecho patrimonial es diferente. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo este derecho patrimonial sí lo podemos ceder, transferir y olvidar en el camino. Podemos disponer de él como autores, digamos, ¿no? A ver. ¿Qué más tenemos que hablar? A ver, esto de derechos morales, ya lo vimos. Derecho de explotación, acá estamos.
Acá están, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Estos son, en principio, los más mencionados durante el transcurso de la ley, ahora vamos a ver. Entre los derechos patrimoniales o de explotación, vamos a tener, gracias Microsoft, por hacer tan cómodo esto de escribir. Ahí está. No sé si lo ven ahí a la derecha de explotación. Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Bien. Estos son en principio los que enumeramos para tener una idea dentro de los derechos patrimoniales o derechos de explotación de la obra. Bien, ¿qué sería la reproducción de una obra? ¿Alguien se Una imagina? copia. Exactamente, copia. No confundan la palabra reproducción con reproducir de música, ¿no? Reproduzco la música en Spotify, ¿sí? Sino que hablamos de una reproducción como biológica, se reproduce, se hace una copia de este ejemplar, de este libro, de este software, ¿sí? Distribución, ¿qué vendría a ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sería distribuir? Repartir. Bueno, exactamente, sí, pasar, o sea, entregar a otra persona esta obra, ¿sí? Entregar a alguien más la obra creada por el autor, ¿bien? Repartir, podemos decir, no es inadecuado, se va a entender. Repartir. Repartir o entregar, ¿bien? ¿Qué sería la comunicación pública? Eh, Comunicar que se creó, por ejemplo, el monstruo, como digo el ejemplo. No exactamente. Comunicación Que pública le tiene llegue más. a más de una persona, o que sea en un ámbito. Claro, exactamente, viene por ahí. Viene como, por ejemplo, puede ser interpretar una canción en público, al aire libre, ante varias personas. Eso sería una comunicación pública. O hacer una obra de teatro en un lugar abierto con mucha gente que la puede ver. Y esto sería posiblemente la comunicación pública, si lo queremos ver así. Bien, distribuir ya tiene que ver con entregar ejemplares, o la misma obra, mejor dicho, a una persona. Yo se la distribuyo, se la doy a otra persona que quiera tener ese ejemplar. En el caso de la comunicación pública es hacerlo en público, reproducirlo en público esta obra para que la vea una cantidad indeterminada de personas que pueden acceder a ella, ¿sí? Para tener un mayor alcance. En simultáneo, sí, mayor o no, pero a lo que va es que se expone, se muestra, se hace esta obra en un lugar al que puede acceder cualquiera o más de una persona, por lo pronto, al mostrarle esta obra, ¿sí? La estoy haciendo escuchar la canción a varios, o estoy leyendo los pasajes de un libro adelante de todo el mundo, o haciendo la obra de teatro en una plaza. Bien, la transformación, en cambio, ¿qué sería? Creación de una obra nueva derivada de esa obra que salió. Algo así. Claro, exactamente. O sea, agarramos la obra original y la cambiamos de algún modo. Vendría a ser como una adaptación, un arreglo. Exactamente. Tomo una obra original, que ya de por sí está muy bien como está, pero la agarro y la cambio porque la quiero hacer más moderna, entonces la adapto a las necesidades actuales. La puedo traducir, en algún caso sería una especie de transformación de un idioma a otro, o puedo adaptarla musicalmente, tomo las mismas notas musicales y el mismo sonido y letra, y de repente adapto esta canción y la hago en otra versión, ¿sí? Tomo como hace, por ejemplo, la banda Agapornis, que lo convierte toda cumbia. Pero bueno, hay gente que le encanta, y esto sería una transformación. ¿Ven? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, o como la mayoría de películas de hoy en día que vienen de películas viejas.
Bueno, sí, sí, películas que se vuelven a hacer, ¿sí? Se transforma el concepto original de ese film y se hace nuevamente adaptado al tiempo actual. Pero bueno, básicamente estas son las formas de disponer patrimonialmente de la obra, ¿sí? Estos derechos patrimoniales o de explotación sobre la obra. ¿Me siguen? Sí. Bien. Habíamos dicho que los derechos morales son irrenunciables, intransferibles, ¿sí? Imprescriptibles. En cambio, los derechos patrimoniales no, todo lo contrario. Estos derechos sí los podemos disponer, ¿sí? O sea, los podemos ceder a un tercero a cambio de un precio, normalmente se hace, pero yo puedo vender los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación de mi obra a otra persona, que generalmente son empresas, ¿sí? Que se encargan de este tipo de cosas, porque el autor, digamos, no puede darle difusión a su obra generalmente directo con el público. Ahora, bueno, con ciertas plataformas sí, pero antiguamente esto directamente sí o sí tenía que ser a través de ciertas empresas. Entonces uno tenía que firmar un contrato con una discográfica, con una editora, para que ellos dispongan de esto. En el caso del software, bueno, lo mismo, ¿no? Viene Microsoft o Google o no sé, o Apple y nos dicen, chicos, quiero quedarme con su trabajo. Ok, bueno, ¿cuánto hay? Viene con un maletín lleno de dinero, le doy, no sé, $1.000.000 y usted me cede todos estos derechos de explotación o patrimoniales. Bien, ustedes obviamente van a decir gustosamente, sí, sí, señor, tome. Y van a agarrar el maletín y van a firmar un papelito diciendo que la empresa que fuere, Microsoft, Google, lo que sea, tiene estos derechos sobre su obra. ¿Mm? Una vez que firman ese papelito con la empresa, ¿ustedes dejan de ser autores de la obra? No, No. ¿Por qué? Porque ¿qué derecho tienen de propiedad intelectual? ¿Qué derecho de la propiedad intelectual tienen? Que no perdieron, ni pueden perder, ni vender. La moral. La El derecho autoría. moral. La autoría moral, exactamente, chicos. Este derecho moral no se mancha, básicamente, como diría Diego Armando con la pelota, no lo podemos tocar. ¿Bien? Por eso a veces van a ver que en algunas piezas de software van a tener alguna solapa sobre los creadores o los autores de la obra, más allá de la empresa que se encarga de su distribución y la que financió su creación. En algún lugar aparecen, a veces los autores piden aparecer y aparecen en una sola, más a la vista o menos a la vista, pero están ahí en los créditos, digamos, de quienes participaron para crear este software. ¿Sí? No sé si alguna vez lo vieron, pero bueno, ahí está. En algunos programas lo van a poder encontrar con más facilidad que en otros. Porque pueden exigir aparecer, más allá que la plata se la lleve Adobe o que se la lleve Microsoft o que se la lleve Google o que se la lleve quien sea, la plata llévatela, está todo bien. Yo trabajé para hacer esto en relación de dependencia, trabajé para la empresa, pero no dejo de ser autor moral. La hice yo con mi sapiencia, con mi creatividad, con mi conocimiento y mi sudor y lágrimas, así que tengo derecho a aparecer en los créditos. Bien, tengo que ser reconocido como autor, a eso vamos, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Para papá. A ver, ¿qué es esto? Bueno, hay otros derechos patrimoniales que no son más frecuentes, no son tan frecuentes, pero bueno, se los comento para que lo sepan. También reconoce como derechos patrimoniales la ley el derecho a remuneración por copia privada. O sea, en el caso de que tomemos un libro o algo así, pero con el software tiene un régimen especial, ¿no? Pero tomamos un libro, hacemos una copia de ese libro para nosotros, se supone que deberíamos, aunque sea para uso privado nuestro, abonar derechos de autor. ¿Mm? A la persona que tenga estos derechos de autor. Puede ser el mismo creador o a quien se los haya cedido, ¿okay? A quien le haya dado los derechos patrimoniales. Bla, bla, bla. ¿Qué más? No, no, no.
Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, que no están protegidas per se, o sea, si bien son creaciones asimilables a todas las que habla la ley de derecho de autor, de propiedad intelectual, hay cosas que, por ejemplo, no tienen algún tipo de protección, ¿sí? Hay excepciones. Ahora vamos a ver algunas. Por ejemplo, suelen ser el texto de la redacción de una ley, por ejemplo. Bien, esto parte no puede ser susceptible de una protección de propiedad intelectual. Si yo redacto un proyecto de ley, no voy a decir, no, nadie me lo puede chorear esto porque yo soy autor, tienen que pedirme autorización a mí o pagar para reproducir este texto que yo escribí para la ley. Sería bastante ridículo, ¿no? ¿Me siguen en eso? Sí, me imagino que sí, no creo que tengan ningún problema. A ver si puedo encontrar, quería ver otra cosita más acá. No, acá no está. Seguimos. Bien, otra cosa que no puede protegerse son las meras ideas. O sea, la idea sola no es susceptible de registración y protección. Esto se cae desmaduro. Yo no puedo decir, quiero registrar la idea de la máquina del tiempo. ¿Y cómo funciona? No sé, pero bueno, viajamos en el tiempo y podemos ir al pasado, al futuro. Tengo una idea. Eso no lo podemos registrar bajo la propiedad intelectual. ¿Sí? O tengo una idea de un libro buenísimo. ¿De qué trata? No, bueno, es algo del futuro y hay naves y cosas. Bueno, cuando tenga algo, venga. La mera idea que usted tiene no se la podemos registrar ni proteger. Bien, eso está clarísimo. La ley expresamente excluye, bueno, como le dije, disposiciones legales, reglamentarias, los proyectos de ley, obviamente, también y reglamentos, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, o sea, lo que resuelve un juez o la corte no tiene derecho de autor, por más que sea redactado de una forma muy linda y agradable, no podemos apropiárnoslo y decir es mío, el juez no va a decir es mío, es mi creación, no lo pueden copiar. Actos, acuerdos, deliberaciones, dictámenes de organismos públicos, traducciones oficiales de todos estos actos públicos y resoluciones. Todo esto no puede ser susceptible de propiedad intelectual, del resguardo de la propiedad intelectual. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, no todas las cosas que encuadran a la ley a simple vista están protegidas. Estas son las excepciones más comunes, ¿sí? Sobre todo el tema de las resoluciones de los organismos públicos y los proyectos de normativa de ley no tienen ninguna razón de ser que tengan una protección de propiedad intelectual. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es cuando, después tenemos otra excepción, ¿sí? Que cuando queda ya sin protección, ¿sí? O no se sabe quién fue el autor de una obra, nadie lo sabe, es algo de, nadie escribió la obra a su nombre, es algo ya del saber popular, ¿bien? O pasó un tiempo importante de su registración que ya carece de protección legal, las obras pasan a ser de lo que se llama el dominio público, ¿sí? O sea, es patrimonio de la humanidad y ya no goza de ninguna protección, ¿sí? Tienen ahí dominio público, ¿ok? El dominio público es eso justamente, cuando una obra o no se sabe quién la creó, ¿sí? Y nadie se alega como autor, o una obra que tuvo una protección durante un tiempo y ya no lo tiene porque pasó el plazo legal, pasa al dominio público y pasa a ser patrimonio de la humanidad y podemos usarla libremente, ¿sí? Al poder usarla libremente tenemos la ventaja de que no hay que pagarle ni pedir permiso a nadie, ¿verdad? Porque la protección dura un tiempo, pero es bastante amplio. De hecho, ahora después lo vamos a ver los plazos. No quiero empezar por ahí porque no es lo más importante ahora. Pero sí quiero que entiendan eso. Se acaba la protección y esto pasa al dominio público. Pasa a ser patrimonio de la humanidad y es libre de su uso, adaptación. Podemos reproducirla, distribuirla, hacer una comunicación pública y transformarlo. Pero lo que hagamos con relación a esta obra de dominio público, si nosotros hacemos una transformación de una obra clásica que es de dominio público, esa transformación va a ser nuestra. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo que sea así hoy en día?
¿Qué empresa que conocen? Bueno, vamos a ver, les voy a dar una pista para que razonen. ¿Qué empresa muy, muy grande que ustedes seguramente conocen y habrán visto muchísimas películas cuando eran niños sobre todo, utiliza obras clásicas que ya no tienen protección porque pasaron un montón de años y las convierte en unas películas súper exitosas y taquilleras? Disney. Muy bien, Disney. ¿Qué hace Disney? Por ejemplo, ¿qué cuento hizo en película? Bueno, Blancanieves, por decir algo viejo. muy bien. Blancanieves puede ser un ejemplo, exacto. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó ahí? Disney puede usar a Blancanieves sin pagar nada, pero yo puedo usar el Blancanieves de Disney. No. Y no, porque es su versión, su transformación de una obra que era del dominio público. Y esta transformación empieza a ganar un nuevo derecho que rige con un nuevo plazo a partir de la fecha de esta transformación. Algunas empresas, para extender este plazo legal sobre alguna obra, lo que suelen hacer es hacer una nueva versión que le cambian 2 o 3 boludeces. Toman su obra, hacen una nueva versión poniéndola remasterizada o alguna pelotudez, y esto hace que se resetee el timer desde la creación. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? La obra remasterizada es casi igual a la primera, entonces, bueno, empiezan a correr los tiempos de la remasterización y alguno va a decir, yo uso la clásica, pero ¿cómo saber si estamos usando la clásica o la remasterizada si son básicamente la misma obra, nada más que le cambian 2 boludeces? Bueno, ahí está el tema. Entonces, al no poderse determinar, va a regir el plazo más favorable para el autor, que es el más nuevo, ¿ok? Entonces, ustedes no van a poder usar la obra por más que haya pasado el plazo de la original si la remasterizada todavía no venció. Entonces, una manera tácita de extender los plazos que da la ley haciendo una pequeña trampita. O sea, por un lado, bueno, nos dan una versión remasterizada y más moderna de algo, pero en definitiva lo que están en el fondo también logrando con estas remasterizaciones o reversiones es extender los derechos de autor sobre sus obras por un tiempo más todavía, para seguir haciendo guita con esta franquicia. Bien, ¿me siguen? Sí. También pasa lo mismo con el software. El sistema operativo de uso libre, que pueden ser de dominio público, te descargas el código, lo modificas a tu gusto y No confundir. No, no confundir dominio público con software de uso libre. Son 2 cosas diferentes. Si bien pueden usar mal la palabra dominio público, el dominio público se da en principio en 2 supuestos. 1, no sabemos quién es el autor. 2, se pasó el plazo de protección legal que existe sobre la obra y entonces pasa a ser de dominio público. Ahí es verdaderamente de dominio público. En este entretiempo donde la empresa creadora o que tiene los derechos, porque hay una empresa, pongámosle, o una persona de software y es autor, ¿sí? Entonces, en el caso del software tenemos al autor que dice, yo voy a dejar que ustedes, o sea, yo tengo los derechos patrimoniales y morales de la obra y les voy a dejar libremente hacer uso de los derechos patrimoniales sin cobrar. Los autorizo a todos a usar esto. Pero todos estos derechos, ¿de quién son? Del autor, ¿sí? O de quien tenga los derechos patrimoniales y se los cedió a una empresa. No son del dominio público, no es lo mismo, porque si el día de mañana sea la empresa o el autor cambian de parecer y quieren empezar a cobrar o quieren cambiar sus condiciones, lo pueden hacer porque todavía tienen la protección de la ley, ¿sí? Lo que están haciendo es permitirles graciosamente utilizar este programa. Lo que no quita que sea de dominio público, que ahí sí no hay reversión y ni hay ya reconocimiento alguno ni protección alguna sobre sus derechos de autor, ¿ok? ok. Hay que hacer la distinción porque se usa a veces en forma indistinta el dominio público. El dominio público no es lo mismo, es diferente a lo que sería, por ejemplo, un freeware o un programa de Creative Commons o lo que fueran, ¿sí? Son distintas cosas. Ahora vamos a ver cómo hay cosas que son libres, pero no, porque de hecho van a ver que muchos programas, si bien les dicen, sí, que es toda alegría y felicidad la aldea de los pitufos, este programa es libre, después les ponen condiciones, le dicen, ustedes no pueden vender las transformaciones que hagan, ¿sí?
O sea, si fuera de dominio público, pasaría como Disney. Yo agarraría tu programita, haría el mío con mi versión, le cambio 2 o 3 boludeces, la interfaz gráfica, y con eso hago lo que se me canta el choto. Va, hablando mal y pronto, y lo vendo. Pero muchas veces ponen la condición y dicen, no, vos no podés hacer una transformación y venderla. ¿Ok? Yo te lo doy, pero la condición es que vos no puedas después comercializar una adaptación tuya. Por ejemplo. ¿Sí? O sea, es libre, pero no es de dominio público. Si fuera de dominio público, sí ustedes podrían hacer efectivamente eso, que es lo que hizo Disney. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Perdón que use la palabra choto, pero es para que no se duerman. Si a alguno le molesta que use la palabra choto, me dice, no hay problema, no la trato de evitar las malas palabras. Choto. Así queda más claro. Choto, choto, choto. Bueno, en fin. ¿Qué vendría a ser entonces? Bueno, acá está, por un poquito de esto tenemos que ahondar, justo íbamos a este tema, pero adelantamos algo. Cuando hablamos de copyright, ¿a qué nos referimos con el copyright? Esa bendita C en un circulito que generalmente está al lado de los nombres del software o del título que le damos. Son los derechos de explotación. Muy bien, cuando hablamos de copyright hablamos de estos derechos, ¿sí? No hablamos de los derechos morales, ¿sí? Hablamos del derecho patrimonial o de explotación de la obra, ¿ok? Copyright, en inglés, obviamente me imagino que ustedes deben saber algo ya a esta altura de sus vidas, y más con esta profesión a la que se dedican, ¿sí? Así que, ¿a qué viene esta palabra que la podemos dividir en dos? Derecho de copia, ¿sí? Básicamente, derecho a reproducir, en síntesis, para referirnos a todo este abanico de cuestiones, ¿sí? Está resumido en una palabrita muy monona. Pero el copyright hace alusión a estos derechos, a todos estos derechos en principio, ¿sí? Salvo que se especifique bien qué tipo de derecho, etcétera, exactamente tiene la empresa, pero normalmente es abarcativo de cualquier tipo de derecho de explotación. Bien. ¿Y qué sería entonces el copyleft? La copia pirata. No. Licencias libres, la copia libre. Muy bien, exactamente, exactamente. Nos permiten compartir o reutilizarlo. Muy bien, exactamente, nos dan cierta libertad, que no tienen un régimen de protección tan estricto, o sea, el autor decidió no someter su obra a un régimen de copyright tradicional, y entonces nos da, por ejemplo, ¿sí? Esto que hablamos, ¿no? De utilización libre, distribución libre, adaptaciones libres mientras no la vendan, ¿no? Por ejemplo, le dice, hagan la adaptación que ustedes quieran, pero no la pueden vender. ¿Sí? No pueden crear una nueva obra bajo su autoría, etc. Bueno, hay ciertas limitaciones. Cada licencia puede tener las variables que se les cante. ¿Por qué? Porque sigue siendo un contrato el que hacen. Cuando ustedes cuando ustedes adquieren un software, este contrato de licencia de software, que es el que generalmente le dan clic a aceptar sin leer, al instalar generalmente el software, les va a aparecer todas las condiciones, términos y condiciones. Y a veces se les ponen nombres muy de onda, ¿viste? Y te dicen, ay, es Creative Commons, es no sé qué mierda, es una licencia Color Use, todos esos nombres son una pelotudez, básicamente. A lo que importa es, a los términos legales, ¿qué derecho de explotación me estás dando, papu? Eso es lo que nos importa, ¿sí? Así que si quieren aprenderse los nombres, bueno, después búsquenlo, están ahí, hay un listado. Yo no los hago aprender esas pelotudeces de nombre de concheto porque me importa 3 carajos y no tiene ningún valor legal. El nombre que le pongan, le pueden poner licencia Rana René, me interesa 3 carajos. Lo importante es lo que dice adentro el contrato de licencia, ¿me siguen? ¿Sí? Porque en muchos profesores de estas materias les encanta, he visto, cuando agarré otra materia justo hace un par de años, que el profesor que estaba, pero les explicaba todos los tipos de Creative Commons. Y el Creative Commons con este dibujito es esto, con este otro dibujito. ¿Qué carajo interesa, maestro? Lo importante es qué tipo de propiedad intelectual, de explotación tienen autorizadas a hacer y cuáles no. ¿Qué es lo que hay que leer? Es la letra chica, no importa si le pone un dibujito o el otro, porque el dibujito es orientativo, ¿sí? Puede tener lo que sea dentro, después, más o menos dentro de esos parámetros. Obviamente, si yo le pongo
un determinado sitio de Creative Commons y después resulta que tienes que pagar para usarlo, entonces ya se aparta demasiado del concepto del dibujito del Creative Commons. Pero digamos que si uno ya puso Creative Commons, es como que da una pauta. Uno lo podría, si uno quisiera apartarse mucho del concepto de Creative Commons, quizás alguno que tiene el programa de computación en su poder y ahora le quieren cobrar, por ejemplo, podría llegar a decir, che, pero tenía esta sigla dibujada, decía Creative Commons, me engañaron, me sentí estafado porque vi esto y no leí la letra chica, pero bueno, eso sería un caso muy particular. Normalmente lo importante sí es lo que dice adentro de la licencia. Si se aparta mucho del concepto que marca la sigla, uno podría llegar a interponer algún tipo de queja vía judicial y decir que es engañoso y que, bueno, por eso requieren algún tipo de resarcimiento o algo. O que, bueno, que si los demandan por haber hecho uso del coso diciendo que era Creative Commons, ustedes lo usan de una manera indebida dentro de lo que es el Creative Commons común, pero por fuera de la licencia que les da el autor, ustedes podrían escudarse diciendo, bueno, pero yo pensé que era Creative Commons porque tenía el simbolito y esto es muy lejano a lo que es el Creative Commons. Bueno, pero es muy rebuscado y a ustedes les tiene que importar poco y nada y a mí me importa poco y nada, así que no pretendo que se memoricen ni que entiendan todas las siglas variables que hay, que son 10.000 millones de cada Creative Commons. Sí quiero que entiendan las bases. Back to the basics. Vamos a entender qué son los derechos de explotación, para qué sirven y cómo se usan, y distinguir el dominio público de este tipo de licencias maravillosas de copyleft, que son otra cosa, donde el autor, graciosamente como un rey dadivoso, nos permite ciertas cosas sobre su obra, pero no es de dominio público, no es libre para hacernos que se los canta las bolas por siempre, jamás, ¿ok? Como les digo, las cláusulas pueden tener limitaciones, que generalmente las tienen, ¿bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto hasta acá? Sí, no. No, por el momento no. Bueno, me alegro que les haya quedado tan claro. Esto sería la clase 3. Tenemos una hora más, así que vamos a adelantar, porque aparte tuvimos un feriado, así que hay que adelantar un poquito. Vamos a empezar con lo que sería la clase número 4. Bien. Protección jurídica del software. Bueno, esto hablamos de la ley que hablamos, la 11723, está acá anotada todavía, de 1933, preveía la protección para otro tipo de cosas. De repente llegó Don Software y como no se podía patentar y no tenía otra protección, intentaron meterlo en este régimen. Obviamente al principio los registros decían, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Hasta que, bueno, por vía judicial terminaban entrando, con una sentencia de un juez, se los obligaba a registrar este software. Obviamente acá en Argentina habría menos creadores de software que en otros lugares del mundo, porque en esa época acá, gracias a Dios, que teníamos no sé qué podíamos llegar a tener en computación en 1970 y pico. Pero bueno, la cuestión es que pasaron los años y esto se siguió manejando de esta manera, o sea, ante cualquier eventualidad de querer registrar un software había que ir, ¿sí?, a hacerlo vía judicial, porque los registros no lo tomaban, porque no estaba previsto expresamente en la ley que se registre el software, ¿sí? No preveía exactamente el software para que sea registrado acá en el marco de la 11723, ¿ok? Entonces, para evitar todo este dispendio, cuando empezó el apogeo de la tecnología en nuestro bendito país, allá por 1994, allá lejos en el tiempo, cuando quién era nuestro representante del Poder Ejecutivo Nacional, ¿se acuerdan? Nadie lo quiere nombrar, les da miedo. ¿Quién era el presidente de la República en esa época? ¿Qué año? 1994, estoy ahí dibujando la pizarra, no sé si van. Listo. Carlos Saúl. El Carlos Bueno. I, ¿sí?, que me tocó la gónada izquierda por una cuestión cabalística, en 1994, ¿sí?, decidió sacar o incorporar, mejor dicho, mediante un DNU al software. ¿Sí? El decreto 165 de 1994 básicamente estipula que el software y las bases de datos son plausibles de protección mediante lo que es el régimen de propiedad intelectual, ¿sí?,
y nos da toda una serie de pautas a seguir para la registración y de a quién le corresponde, etcétera, etcétera. Pero sí lo importante es que mete, o trata de meter, mediante este DNU, al software dentro del régimen de protección de la ley 11723. ¿Qué pasa? Hay un tema con esto que trajo controversia. ¿Por qué? Más allá de que la idea estaba bárbara, o sea, al haberlo hecho por DNU, tiene una falencia. Primero porque en la técnica que utilizó con el DNU, Carlos no modificó el texto de la ley. ¿Qué pasa? Nosotros las leyes las podemos modificar, agregando otra ley o un decreto, podríamos modificar un artículo. Entonces, artículo tal, podríamos decir, modifíquese el artículo 1 e incorpórese el siguiente texto. Bueno, y ponen el texto que protege la ley o que está destinada y agregan el software ahí. Entonces, en la ley 11723 va a aparecer artículo 1 y va a poner según ley o según decreto, no sé si están viendo la pizarra alejada porque estoy escribiendo un poco abajo, según decreto, número tal. Te ponen así entre paréntesis y al lado el texto de la norma actualizada. Sigue siendo la 11723, ¿sí? Con la reforma del DNU-X o de la ley tal. Bien, a ver si tengo acá un ejemplo para que ustedes vean, a ver, cómo está el texto actualizado de una ley. O sea, la ley sigue siendo la misma a pesar de haber sido modificada por leyes posteriores. No es que se deroga toda la ley y sale una ley nueva, sino que lo que hace el legislador es modificar algunas cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, les voy a copiar cómo está puesto el artículo 1 de la ley 11723 de acuerdo a una reforma que se introdujo después de este decreto, ¿sí? Pero esto para que tengan una idea de cómo se modifica y cómo se debió haber modificado. Voy a ir más abajo en la pizarra, perdón, que ya me queda espacio y no tengo ganas de borrar. Voy a escribir acá. Muy bien. A ver, vamos a tratar de ponerlo un poquito así. Uy, me quedó muy grande esto, ¿eh? Me fui un poco a la mierda. Perdón, chicos, estoy tratando de acomodarlo, pero quedó demasiado gigante. Un Godzilla del texto. Así, así, así. Menos renglones. Menos renglones. Ahí quedó, me parece. A ver, ahí se ve. Sí. Sí. Muy bien. Así está actualmente el artículo 1 de la ley 11723, ¿sí? Y acá abajo, fíjense que nos pone la misma ley, nos dice artículo sustituido por el artículo 1 de la ley 25036, boletín oficial 11 de noviembre de 1998. ¿Bien? Esto nos indica que este artículo de la ley de 1933 original, que todavía sigue vigente, la 11723, fue modificado en este artículo 1 por esta ley, la 25036, en este año, en esta fecha. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Muy bien. Acá, fíjense como acá en el 98 se agrega programas de computación, fuente y objeto, compilaciones de datos o de otros materiales. ¿Sí? Pero esto ya fue hecho mediante una ley. Con el decreto, Carlos Saúl no lo hace. Carlos habla del software dentro de la propiedad intelectual, pero no modifica la ley, no modifica el texto de la ley, lo deja igual. Entonces, este programa de computación no estaba, ¿sí? Y las compilaciones de datos tampoco, estaban dentro del artículo 1 que enumera qué es lo que comprende esta ley, ¿sí? A ver, porque acá ven que dice comprenden y explica qué es lo que comprende todas estas obras científicas, literarias y artísticas. Comprenden los, y enumera todos ejemplos de no taxativos, o sea, no está cerrado este número, porque de hecho se incorporaba igual el software mediante sentencias judiciales porque eran parecidos a lo que estaba protegido en ese momento por esta ley. Era lo que mejor encuadraba. Pero sí da un parámetro. Entonces acá definitivamente lo incorpora a los programas de computación. Bien, esto es en 1998 recién. El primer paso entonces fue este DNU, que ya nos da la pauta de cómo registrar y qué corno las bases de datos y software tendrían que estar protegidos por la ley de propiedad intelectual, y nos da los pasos a seguir de cómo se hace la registración y ante dónde.
Y después, en el 98, sí sale esta ley por el Congreso de la 25036, que es la que incorpora al texto de la ley 11723 a los programas de computación y a las bases de datos, ¿ok? Les da, los mete en la ley, en el texto de la ley. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Por su parte, al haberlo incorporado tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque dentro de la ley 11723 hay normas del tipo que prevén, vamos a decir así, prevén penas de prisión. Y entonces, ¿qué tipo de normas son? ¿Del derecho de qué tipo? ¿Derecho Penal. penal? Muy bien. Penal. Hay normas penales en la ley 11723, ¿no? Que obviamente después las vamos a ver en detalle. Pero lo importante acá, lo que viene al caso, es que tenemos una incongruencia. ¿Por qué? Porque hay un DNU, un decreto presidencial que mete los programas de computación de Querusa, no en el texto de la ley, pero nos dice, tiene que ir con este régimen, ¿sí? Y a la vez este régimen prevé figuras penales. ¿Y qué cosa no pueden hacer mediante DNU los señores presidentes de la República? ¿Sobre qué materias no puede legislar con un decreto? ¿Se acuerdan? Fiscal, impuestos. Fiscal, impuestos, ¿qué otra más? Y por cómo lo presenta penal. Bueno, sí, porque se las estoy dejando en bandeja, pero el Sí, otro sí, me sí, habló sí, de por eso. fiscal. Está bien que me diga fiscal porque está adentro, pero bueno, me refería justamente a que no puede legislar en materia penal, ¿sí? Esto hace una controversia y hace que este DNU, o sea, cuando uno quería aplicar las normas penales en relación, o sea, íbamos a la norma penal de la 11723 y si la queríamos aplicar a cuestiones de piratería de software, no podíamos porque esto era contrario a la Constitución, ¿sí? No podíamos hacer que el presidente mediante un DNU incorpore algo a una norma penal. Así que no había forma de sancionar penalmente las infracciones de piratería hasta que finalmente mediante ley se lo incorpora al texto de la 11723 en el 98. O sea, desde el 94 al 98 básicamente la piratería no llegaba a ser un delito. Bien. Hasta ahí me siguen. Otra cosa que no podía legislar era el electoral. Electoral, impositivo y finalmente penal. Bien, las tres, es como los tres deseos que no le pueden pedir al genio de Aladín. No puedo revivir a los muertos, no puedo hacer que te enamores. Bueno, son los tres impedimentos que tiene el presidente a la hora de hacer un DNU. Bien, hasta ahí me siguen. ¿Sí? No se entendió esto de por qué era importante incorporarlo al texto de la ley, para qué se hizo también, entre otras cosas, ¿no? Porque no solo se modificó eso, sino que se agregaron otras cosas con la ley, pero ahora las vamos a ver. Por ahora sí. Bien, perfecto. Muy bien. En la ley, cuando vamos al texto de la ley, vamos a ver que hay ciertas excepciones también que ya habíamos visto algunas, pero les nombro otras, ¿sí? En estas excepciones que marca el artículo 10, a ver si las voy a copiar y pegar, así las tienen acá, y los casos, igual las tienen ahí en el texto, ¿no? Pero bueno, hay una serie de excepciones a la protección. Básicamente sí me interesa que entiendan la línea de tiempo acá, ¿sí? O sea, teníamos una ley de 1933. Uy, qué horrible me salió. 1933, la ley 11723, original. Pasa el tiempo, llegamos al 94, sale el DNU, y en el 98 sale la 25036, que agrega y modifica algunas cositas, que ahora después la vamos a ver más en detalle. Pero es importante que entiendan este concepto de la línea de tiempo y cómo se modificó y por qué se tuvo que hacer después por una ley esta incorporación y qué efectos tenía el hecho de no haberlo hecho, vale la redundancia, mediante una ley y sí por DNU. No podíamos perseguir penalmente la piratería. ¿Ok? Bien.
Seguimos. A ver, les voy a poner algunas excepciones y las vamos a ver lo más rápido posible. Son un poco largas. Quiero borrar toda esta mierda, pero a ver si puedo borrarlo de una manera fácil. La. A ver, whiteboard meeting. Puedo borrar acá. Pero la puta que te parió con esto. No, bueno, vamos a hacerlo así. Como si tuviera un borrador. Me siento como que... Qué bueno. Gracias, Microsoft. Siempre tan bueno haciendo estas cosas. Bien, ¿No le deja seleccionar todo y suprimir? estoy tratando de hacer eso, pero no tiene una herramienta puntual de selección tampoco. Es mágico. Tengo que seleccionar cada cuadro de texto, básicamente, e ir borrándolo. O supongo que si armara una planilla nueva, pero lo que pasa es que la otra vez la abrí y me quedaban texto de otro día. Es como medio random el tema. Prefiero ya, vamos a hacerlo así de la vieja escuela y listo. Ahí está. Ahí borré toda la mierda. Vamos a poner texto. Bueno, me gustaría poder estirar esto. Ahí está. Vamos a pegar acá un montón de cosas que hay ahí. Bien. No sé si ahí se ve. Sí, se ve. Muy bien. Primero, generalmente las excepciones que vamos a ver alrededor de la ley, nos va a poner esto, con fines didácticos o científicos, ¿sí? Es como suele ser el comodín para poder vulnerar la ley sin repercusiones. Si es hecho con fines didácticos o científicos, vamos a ir viendo que la ley muchos permisos nos da. ¿Sí? O sea, una cuestión académica para enseñar o una cuestión de investigación científica. Bien, y en base, podemos publicar y con estos fines, comentarios, críticas, notas de obras intelectuales, incluyendo hasta 1000 palabras de obras literarias. ¿Sí? Podemos citar obras de otro en este tipo de artículos, que es de los que estamos hablando, didácticos o científicos, de obras literarias o científicas. O sea, podemos tomar el texto de otro autor científico e invocarlo y decir, bueno, como dijo fulano, bla, 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 blero, en su teoría dijo tal cosa y yo creo que es incorrecta aportar o cual cosa. Es algo que se cae de maduro, pero bueno, la ley lo tiene que aclarar, porque si no habría lugar a demandas por haber usado lo que opinaba tal o cual científico en su librito o lo que escribió tal autor en su librito. Nos da un límite de hasta 1000 palabras, ¿sí? Para invocar en nuestra propia obra. También nos da un límite de podemos usar hasta 8 compases musicales, ¿sí? En una obra científica o didáctica, ¿sí? ¿Qué más? Quedan comprendidas. Bueno, acá nos da algunos ejemplos. Obras docentes de enseñanza, colecciones, antologías y otros semejantes. Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra, podrán fijar equitativamente el juicio sumario la cantidad proporcional que les corresponde a los titulares de derechos de las obras incluidas. O sea, si hacemos una obra de este estilo y la mayor parte de la obra ajena, obviamente vamos a tener que fijar cuánto me tenés que dar. Te pasaste, ¿sí? Después nos dice casos especiales, ¿sí? En el artículo 27, acá estamos en el artículo 10, nos da este marque, discursos políticos o literarios en general, conferencias sobre temas intelectuales no podrán ser publicadas si el autor no lo hubiera expresamente autorizado, esto nos aclara, ¿sí? Pero nos dice, los discursos parlamentarios no podrán ser publicados con fines de lucro, ¿sí? Un discurso en el Congreso no lo podemos hacer un libro y publicarlo sin la autorización del autor, ¿sí? Después nos dice, exceptúese la información periodística, otra excepción que vamos a ver a lo largo de esto. O sea, en el caso de los discursos o este tipo de cuestiones parlamentarias, ¿sí? Nos va a poner este límite con la información periodística, porque, como hablamos, se pisa con el derecho de la libertad de expresión, ¿sí? La libre información, la libertad de prensa, ¿ok? Después nos dice, artículo 31, o sea, acá se entiende este 27, nos dice que los discursos, nos dice, no podrán ser publicados si el autor no lo hubiera autorizado. Y no pueden ser publicados con fines de lucro sin la autorización del autor, pero la excepción está acá al final, que nos dice cuando se trata de información periodística, ¿ok? Después nos dice, artículo 31, ¿alguien quería decir algo? ¿Alguien abre el micrófono? Está tosiendo, se muere, se me muere. Retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta esta solo su cónyuge, hijo descendiente, directo de su defecto, padre a madre, faltante cónyuge. Bueno, acá toda una explicación de cómo hacer una sucesión, básicamente.
Bien. O sea, básicamente que nos dice que no puede ser puesto en el comercio. ¿Ok? ¿Qué cosa? El retrato fotográfico de una persona. O sea, si a alguien le sacan una foto, ¿sí? No podemos usar comercialmente esta imagen de la persona. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Esto si no tenemos el permiso de la persona que retratamos. O sea, yo saqué la foto a una persona, le tengo que pedir permiso para poder ponerlo en el comercio. Si no me da el permiso, ¿sí? No podría poner su fotografía para un fin comercial. ¿Ok? Si esta persona a la que fotografié se murió, bueno, obviamente le puedo preguntar a toda la familia viva, básicamente. Bueno, ¿me siguen? Después nos dice Sí. también que la persona puede revocarla. Obviamente, si no hay nadie, si no tiene ningún familiar y qué sé yo, dice la publicación es libre. Si el tipo está solo ahí en el universo y se murió, la publicación es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo y puede pagar daños y perjuicios. O sea, yo autoricé, me arrepiento porque me usaron como una publicidad para un producto de, no sé, hongos en la ingle y no me gusta. Entonces, como todo el mundo me carga, me dice, ¿qué haces, honguito? ¿Cómo andás? Digo, bueno, revoco el permiso para que mi foto aparezca en los paquetes de, no sé, de hongos en la ingle. Bien, y voy a tener que pagar por esto, porque obviamente al yo revocar el permiso le genero daños y perjuicios a la empresa que ya contaba con mi autorización, pero puedo revocarlo, tengo la posibilidad de revocarlo, no me lo impide la ley, retractarme. Sí, voy a tener que pagar lo que corresponda. Después nos vuelve a usar el mismo comodín de antes. La publicación de estos retratos es libre cuando se relacione con ¿qué? Fines científicos y didácticos, y en general culturales, o con hechos de acontecimientos de interés público, o que se hubieran desarrollado en público. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Alguien entiende esto? ¿Qué quiere decir acá la ley? De a uno, ¿eh? No se maten, tranquilos. Hola, ¿están ahí? Sí, sí, estamos acá, profe. Estamos, pero no se entiende esa parte. En eventos públicos, como puede ser quizás una manifestación o cosas así, quizás, si sacan foto, Claro, bueno. podrían llegar a utilizar. Vamos por ahí. Primero, nos dice que es libre la publicación. O sea, ¿qué significa esto? Que no te tiene que pedir autorización. Exacto, que podemos publicar libremente el retrato de una persona, o sea, estamos hablando de eso, retrato de una persona. Primero nos da el primer ejemplo o la primera excepción cuando es con fines científicos, didácticos y general culturales. Bien, esto es lo mismo que vimos arriba. Es una cuestión científica, didáctica o cultural. Bueno, podés publicar la foto de una persona para ilustrar un libro de, no sé, de economía, y pones una foto estás hablando de la economía de Córdoba y pones una foto de un cordobés caminando por la calle, estás con un fin didáctico, qué sé yo. Entonces, no tiene otra cosa que ver, o sea, no es un fin comercial meramente. O con hechos o acontecimientos de interés público. ¿Qué sería un acontecimiento de interés público? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? La asunción de un presidente. La asunción de un presidente, muy bien. Eso es de interés público. ¿Qué otra cosa? Y sí, pero capaz que entra en un terreno pantanoso. El partido de la selección argentina. Hay otro tipo de derechos ahí, ¿no? Sí, y porque bueno, sí y no. Podemos poner una imagen de las personas que estaban en la cancha, no podemos transmitir el gol, no podemos transmitir cierta cosa, pero un retrato de un jugador de fútbol, por ejemplo, dentro de un partido que se transmite en la televisión pública de la selección, no tendría por qué tener que pedir autorización para publicarlo. Pero bueno, como transcurre, es debatible, probablemente nos lleven a juicio para paliar esto y probablemente ganen porque tienen mucha plata, pero se podría técnicamente hacer. De interés Y público puede ser la educación, la salud. es una palabra un poquito ambigua, ¿no? Interés público, ¿qué les parece?
Sí, Eso. después entra en tela de juicio de qué es de interés público. Exactamente. ¿Vieron que cuando hablamos de las fuentes del derecho, cómo tienen relevancia cuando el legislador es tan ambiguo a la hora de explicar algo? En vez de decir, bueno, cuando se trate de nos dice cuando se trata de acontecimiento de interés público. Y esto abre una puerta al infierno que, ¿qué es interés público? O sea, y ahí es donde vamos a otras fuentes y buscamos, bueno, vamos a ver fallos anteriores de qué consideró la justicia interés público y qué no, y vamos a ver libros que hablen sobre qué es interés público y qué no, y vamos a ver qué, según la costumbre argentina, qué puede ser considerado interés público y qué no. Bien, pero no hay una definición en la ley. Entonces ahí es donde entran en juego las otras fuentes del derecho. Por eso son importantes. ¿Entienden? Pero bueno, básicamente podemos llegar a decir que cualquier cuestión que bajo la media social pueda ser entendida como de interés público, ¿sí? O sea, por ejemplo, una personalidad famosa a la cual le saco una foto en una situación, no sé, tuvo un accidente de tránsito, no sé, Nati Peluso, qué sé yo, por decir un artista del momento, o no sé, Bizarrap, encuentran a Bizarrap borracho en la calle, haciendo escándalo, bueno, o sea, arrestan a Bizarrap, ponele, por decir algo, y sacan una foto de Bizarrap en esa situación, podría ser considerado también de interés público, porque es una figura pública, es un famoso, entonces hay un interés público por esta personalidad, ¿bien? Por eso muchas veces están los paparazzis que toman fotos de famosos y no le están pidiendo permiso para sacarles fotos, pero también hay otra excepción aparte, que puede ser un evento que se hizo en público, ¿sí? O sea, se desarrolló en público la actividad. Entonces yo le saco una foto en la plaza o en la calle haciendo algo, en principio podría llegar a utilizar esto. Bien, pero también es tema de debate, porque como les digo, ¿viste? A veces una personalidad famosa, yo lo pongo con fines científicos siempre, didácticos o en general culturales, ¿sí? O con hechos, o sea, nos aclara todo esto para decir, bueno, puede ser un hecho que se hubiese desarrollado en público. Pero es debatible, como les digo, porque a veces queremos lucrar con esta imagen o sacar una tapa de diario en su momento, ahora ya no existen, pero bueno, tengo que ganar visitas en un portal a consecuencia de esta foto que tomamos porque el tipo salió a comprar en pantuflas, no sé, el hijo de Ricardo Ford fue a comprar al supermercado de los chinos en pantufla y pongo la foto del pibe caminando por la calle con las bolsas del supermercado. Hasta un cierto punto es y no es, o sea, es debatible el uso de la imagen, pero la ley en principio lo autoriza, ¿sí? Primero porque sería de interés público, entre comillas, pues sería una personalidad reconocida, y después porque se hizo público porque estaba caminando por la calle, ¿ok? Así hasta ahí, en principio, está permitido usarlo sin pedir permiso. Bien. Después hay otra excepción, el artículo 32, vamos a ir a las últimas excepciones que nos marca la ley, la 3274. Publicar cartas, ¿sí? El autor de las cartas las puede publicar, ¿sí? Y si no, tenemos que pedirle permiso a él como si fuera una obra de él, ¿sí? Si yo escribí una carta es como si fuera un libro que escribí, así que me tienen que pedir permiso. Y van a tener que dar el consentimiento, bueno, las personas, o sea, los familiares que sobreviven si yo morí, ¿ok? Y después nos dice, para las obras fotográficas, que esto, ojo, hay que distinguir acá, ¿sí? Entre lo que es el derecho a la imagen de la persona fotografiada y el derecho del quien sacó la foto. ¿Sí? Una obra fotográfica acá habla de no un retrato, sino de una foto cualquiera, o sea, retrato o no, que tomó la persona. O sea, yo soy el autor de esta fotografía, yo tomé la fotografía, entonces tengo un derecho sobre esta fotografía. ¿Sí? Y nos dice con las fotografías que nos da 20 años desde la primera publicación, ¿ok? Nos da una protección mucho menor que otras obras con las fotografías. Pero distingamos, ¿sí? Por un lado tenemos la obra fotográfica, o sea, la fotografía en sí que tomó la persona, ¿sí? Yo tomé una fotografía, entonces es una obra fotográfica, y otra cosa es retratar a otra persona que está resguardado y hay que pedir autorización, que es lo que hablábamos acá, salvo las excepciones, ¿sí? Que tiene que ser, digamos, fuera del comercio o en caso de fines científicos didácticos, o que sea una cuestión de interés público o en un desarrollado en público la actividad que es fotografía, ¿sí? ¿Está bien? Sí.
Bien, estas son algunas excepciones que figuran en la ley en relación a los derechos de propiedad intelectual. Bien, listo. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Les quedó clarísimo? Bueno, espero que sí, porque no hablan. Están todos muy callados, la clase avanza demasiado rápido, sí, y el profesor se está pegando una embolia terrible. No me quiero imaginar ustedes. Entonces, pues, si lo hacemos más entretenido, podría hacerles algún tipo de ejemplo de esto más, pero bueno, creo que está bastante claro, pero como lo que recién hablamos un poquito del ejemplo de qué es, o sea, algo público y qué no. Que es, como le digo, es por eso que la fuente de derecho es tan importante. Recuerden eso, ¿por qué recurrimos a la fuente de derecho? ¿Mm? Presta atención, Luna, ¿qué está haciendo? Hágale caso a su madre, que lo está cagando a pedo, Luna. Sí. Dios mío, ¿para qué estás en la facultad si vas a estar hablándole, no sé, al perro? ¿Qué estás hablando ahí? No sé. Bueno, no importa. Bueno, vamos a tratar de avanzar un poquitito más. Clase número 5. El tema de propiedad intelectual es un poco extenso porque es abarcativo a muchas cosas y es lo que más se aplica a ustedes. No porque sea necesariamente lo más divertido, sino porque tiene que ver más con lo que ustedes van a hacer el día de mañana. Así que por eso se las doy un poquito más en profundidad. Si fuera por mí, no trataríamos tan en profundidad esta ley porque me parece no demasiado entretenido de aprender. Pero sí tiene un uso práctico para ustedes que tengan unos conceptos generales de cómo funciona. Bien. A ver, ¿qué más? Plazo de protección, mapa conceptual, para papá, bien. Bueno, ¿cuánto es que nos protege la ley, la obra? Esto es ya estamos en la clase número 5, la vamos a arrancar y obviamente no la vamos a terminar hoy. Si todo va bien, vamos a avanzar algo porque hay que aprovechar el horario. ¿Cuánto tiempo la ley, vamos a ver, primero la 11723, nos protege la propiedad intelectual? ¿Alguien sabe? Sí, no sabe nadie. Muy bien. Perfecto. La ley nos va a proteger hasta nuestra muerte como autores y 70 años más. Después de nuestra muerte en relación a los herederos que dejemos, ¿verdad? Esto es lo que dice la ley 11.723, ¿ok? Toda nuestra vida hasta llegar a la muerte, hacemos acá la tumbita, nos morimos y 70 años después va a haber protección de la propiedad intelectual de lo que hicimos, ¿ok? O para dejar un legado. ¿Y desde cuándo protege la ley 11.723? ¿Ustedes qué creen? ¿Desde cuándo nos protege la ley, la propiedad intelectual? Desde que se registra, ¿será? Acá el compañero dice La que se obra. registra. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien? ¿Alguna otra idea? ¿Todos concuerdan que desde que se registra? Sí, desde que se registra. Bien. La ley nos dice, primero obviamente está la creación acá. Bueno, quedó como el culo, pero creación dice ahí, chicos. Y después tenemos un lugar acá donde se registra. Bien, la obra. Y según la ley 11.723, en este periodo en el cual está creada pero no está registrada, nuestros derechos existen, pero están suspendidos. ¿Esto qué significa? Que si queremos hacer valer nuestro derecho de la propiedad intelectual porque alguien nos plagió la obra, hizo una copia sin permiso y demás, nos va a decir, bueno, primero haga la registración, ¿sí? Y después reclame este derecho. Su derecho está, pero está suspendido hasta tanto haga este trámite burocrático de registrar. Ok. Esto es lo que dice la ley 11.723. ¿Hasta acá se entendió?
si Sí. le registró el de la copia, que hizo la copia. Y bueno, ahí está, ahí va a tener que ir a juicio con el que lo registró primero. Va a estar registrado él y usted va a tener ese derecho que ya tiene registrado. Usted le van a rebotar al registro, va a ir y le van a decir, no la puede registrar, va a tener que ir a juicio contra quien sí la tiene registrada, ¿sí? Para pelear por a ver quién tiene la verdadera autoría de la obra. Bien. Bien, aparte de la 11723 tenemos una norma más importante que tenemos que ver. ¿Por qué la vamos a ver? Ahora les explico, pero bueno, vamos a hacer el suspenso para que sea más divertido. Tenemos el convenio de Berna. Convenio de Berna, ¿qué sería? Un tratado internacional que habla sobre propiedad intelectual. Bien, varios países del mundo acordaron mediante este convenio de Berna respetar, ¿sí?, el derecho de la propiedad intelectual a nivel internacional. O sea, el que registró la obra en alguno de estos países suscribientes, que son casi todos los importantes al menos, ¿sí?, va a respetarla en los demás. ¿Okay? Si yo registro en una obra en Estados Unidos, en Uruguay, no sé, en España, acá en Argentina yo voy a tener protección de la propiedad intelectual de mi obra registrada o creada en España. ¿Sí? Y viceversa, las que creen en Argentina me las van a respetar en España, me las van a proteger también. El convenio de Berna, entre otras cosas, en relación a los plazos, dice algo diferente a nuestra ley. Dice, primero, que el plazo de protección es después de nuestra muerte, o sea, toda la vida, más 50 años. Y nos dice otra cosa. Nos dice que la protección va a regir desde el momento de la creación. Desde acá está protegida. Apenas la creamos, está protegida. Y nos dice que no podemos poner ningún trámite burocrático para restringir esta protección. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿está escribiendo en el pizarrón? Sí, no sé si ven, porque como moví la plana, y alejen un poco, hagan zoom out, traten de mover, estoy escribiendo, no sé si lo ven. Sí, sí, se ve. Hay que alejarlo un poco. Yo estoy a 0,5% y no lo veo. Fíjese si no quedó corrido, porque se mueve bien en la planilla esta, la Se corren ve, con el pero coso. es un verde muy clarito. Es un verde muy claro, ahora vamos a cambiar, a ver cómo se pone otro coso. Acá. Bueno, son horribles estos colores, chicos, ¿qué quieren que haga? Es lo que hay, voy a tener que poner rojo, se va a cagar. Trámite. Es lo que hay. Colores hermosos que me da predefinidos. No trámite. La línea sí se ve, está en rojo, creo, se ve bien. Ahí se ve mejor, es horrible, pero. Dual, ahí lo encontró. Sí, lo encontré, es un rojo muy frito. Sí, son una asquerosidad. A ver, y no puedo ponerlo más ancho. Lo que pasa es que, claro, que me parece que me hice mucho zoom out y bueno, tendría que hacer un zoom in. Ahora lo hago. Bueno, espera que igual este ya quedó, porque si no tengo que dibujar todo de nuevo, vamos a tardar 4 horas. Nos dice que no tengamos ningún trámite que nos restrinja la protección y es a partir del momento de la creación, ¿sí? Creación. ¿Ok? Hay una diferencia acá entre el convenio de Berna, hay dos diferencias entre el convenio de Berna y la ley nuestra, la ley 11723, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hay que hacer? De a uno, no se maten, chicos, chicas. Las chicas no las estoy escuchando hablar, ¿eh? Las chicas no están participando de la clase y a mí me pone muy triste esto. Parece una clase patriarcal donde las chicas no participan, las tenemos oprimidas. Bueno, chicos, no, si no van a participar y van a estar hablando con el gato, con mamá, yo me cierro la clase acá, lo dejo leyendo a usted el PDF y me voy.
Póngale un poco de onda, tienen una idea. Una, vamos. ¿No aplicaría la legislación local sobre el convenio de Berna? Acá Piorno dice que habría que aplicar la ley local por sobre Berna. Ávila, ¿qué dice? Que está ahí, que quiere hablar. No, por los 20 años, eso de diferencia, calculo que para la de 70 años. Ajá. Y con el Que momento de funciona inicio, para ese país, funciona. ¿para qué país? ¿De qué tema? Para la ley de Argentina, son 70, pero para internacional no te va a funcionar 70, es hasta 50, ¿no? Ajá. ¿Y desde qué momento la protegemos? Desde ¿Desde qué la momento? creación. Desde la creación. Pero si aplico la 11.723 tendría que suspender el derecho hasta registrar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero no prevalecen los convenios internacionales. Muy bien, Luna, dejó ahí de pavear, su madre le dijo, ponga atención, está haciendo caso. Muy bien, Luna. Claro, prevalecen los convenios internacionales, como vimos las pirámides, ¿qué hacemos entonces? Tenemos acá un problema. Tenemos la pirámide feliz, acá está la ley abajo de todo, estoy dibujando al costado de la izquierda. Y acá tenemos los tratados internacionales en el medio, o sea, están por encima. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dilema? Bueno, se los voy a resolver este maravilloso dilema que no es tan complicado como parece. Hay una cuestión importante. Primero porque lo que establece el convenio de Berna es una base de derechos, ¿sí? Que pueden ampliarse después, pero nos da una base de derechos. De hecho, incluso con el plazo específicamente hace mención a esto, dice que si bien la base es 50 años, cada país es libre de ampliar este plazo por lo que corresponda, ¿sí? Nos da una base de 50 años como mínimo, como piso, ¿sí? Siempre lo que se trata de ampliar derechos, ¿qué hablamos? Cuando nos vamos por arriba, queremos contradecir una norma que está arriba, si ampliamos un derecho, no hay problema. El tema es cuando lo restringimos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Si ampliamos un derecho que está en la Constitución, mediante una ley, no estaríamos yendo en contra de la Constitución por ampliar un derecho, ¿ok? Pero si lo restringimos, ahí tenemos un problema, ¿ok? Ahí es cuando esa norma es inaplicable. Bien, entonces, ampliar un derecho de un tratado internacional que nos da 50 años y que aparte explícitamente nos dice que cada país después puede ampliar este plazo, de acuerdo a cómo lo considere, pero nos da esta base, ya nos da la pauta de que es válido aplicar el plazo de nuestra ley respecto a esto, respecto al plazo final después de nuestra muerte. Ahora, con el plazo de inicio tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nuestra ley, ¿qué hace? ¿Restringe o amplía un derecho en relación al convenio internacional? Les recuerdo, la ley local nos dice que tenemos que registrar para poder ejercerlo porque si no está suspendido. Y el convenio nos dice que está protegido desde la creación sin ningún tipo de trámite burocrático. La restringe. Muy bien, entonces nuestra ley local acá restringe un derecho y está por debajo del tratado internacional. Entonces, al restringir y estar por debajo, no puede subir. Y hay que aplicar lo que dice el tratado, que es un derecho más amplio. Bien. Por ende, a partir de la creación y sin necesidad de registración, nuestra obra está protegida por ley. Gozamos de la protección de la ley. ¿Sí? Sin embargo, bueno, algunos en los primeros momentos, hasta que después se unificó la jurisprudencia, decían, no, pero la ley dice que usted debe registrarla y pateaban las demandas, y bueno, debe invocar el convenio de Berna y pelearse con los jueces y apelar lo que había resuelto el juez de primera instancia, y así hasta que nos dieran bola. Pero bueno, ya está muy estandarizado esto, pasaron muchos años, y en definitiva la propiedad intelectual se resguarda pese a no estar registrada la obra. El tema es que, entonces, ¿para qué carajo la registramos? Dirán. ¿Para qué se registrará? ¿Qué creen ustedes?
Voy a borrar todo esto y voy a hacer zoom in porque es muy chiquito y muy finito esta virome de que me dan y ustedes no leen un carajo y yo tampoco. En cualquier momento me voy a quedar chicato. Vamos a ponerlo al 100%, no, pero esto me queda cuadriculado. Vamos a tener que ponerlo en un 10%. Ahí. Hola, ahí ven un círculo. Bueno, No. encuentren el círculo, No, buscando. no. Vamos a Sí, sí, dibujar están. 2. ahí está, una carita Sí, feliz. sí. Ahí está. Ahí vamos a trabajar en esta porción de la pizarra. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto de la registración? ¿Para qué la registramos? ¿Qué les parece? Yo calculo para evitar después tener que demostrar que es tuya o algo. Para poder demostrar que es tuya o algo. ¿Qué más se les ocurre? Que otros ya sepan que está registrado. Muy bien, Como puede ser. una clase de boletín con todos los registros. Para protegerla. Para protegerla en cierto modo, puede ser, pero bueno, dijimos que igual el derecho ya lo tenemos protegido desde la creación, teóricamente, según ley. Pero que nos da algo que es importante, que nos sirve como un principio de prueba. Es un principio de prueba. ¿Por qué les parece que esto puede servir como prueba de que ustedes son el autor? Por si otro quiere registrar lo mismo y lo registra antes, tiene más derecho que yo, que no lo registré. Bueno, no es que tenga más o menos derechos, sino que si alguien más va a querer registrarlo después de que ustedes ya lo registraron, en el registro le van a decir, no, esto está registrado, señor. ¿Sí? Le van a poner una cruz y va a tener que ir a juicio para conseguir la registración a su nombre y probar entonces que son autores, ¿ok? Claro, por eso iba al escenario de alguna cuestión que pueda ser como plagiada o copiada y el que, el que lo registra primero por ahí tiene más derecho que el otro, me parece, no sé. Sí, no es que tenga más, sino que te sirve como un principio de prueba. O sea, es como una prueba, pero no es. ¿Por qué? Porque alguien maliciosamente puede registrar algo antes que uno, ¿sí? O sea, mi amigo, no sé, se afanó un archivo mío con el código programa fuente y objeto y se fue y lo registró. Y yo, viste, dormí la siesta porque lo estaba puliendo y cuando lo voy a registrar me dice, no, pero esto ya está registrado. Y entonces el otro que maliciosamente lo hizo tiene mejor derecho que yo. No, yo sigo siendo el autor, yo tengo mejor derecho, pero él va a tener algo a su favor, que es un principio de prueba, que no es una prueba que defina nada, pero sí va a dar una pauta de que, bueno, él la presentó antes. Vos tenés que demostrar ahora por qué vos sos el autor y no él que lo trajo antes, y cómo él pudo registrarlo. ¿Me siguen? Da un principio de prueba. Es un indicio que tiene el juez para la hora de resolver quién es el verdadero autor de la cuestión. Si no hay ningún otro elemento más que valorar, bueno, lo único que nos queda es definir, bueno, él lo presentó antes, entonces voy a entender que es él el que es el autor. Si el otro no puede demostrarlo, cagaste. ¿Sí? ¿Me siguen? Es una prueba que no llega a ser una prueba contundente, pero sí sirve como para dar un indicio más de que el que verdaderamente creó la obra es el que primero la presentó. Bien. Y aparte, como dijeron por ahí, también le damos publicidad a esto, o sea, se hace pública nuestra autoría. ¿Y esto qué implica? Que después, si nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de derechos morales y patrimoniales? ¿Verdad? En el registro de obras intelectuales, sobre todo el de software, por ejemplo, podemos registrar, va a quedar obviamente la autoría moral y todo, pero lo patrimonial, cuando nosotros se lo damos a una empresa, va a aparecer el copyright o anotado, estos derechos de autor patrimoniales a favor de la empresa para que todo el mundo sepa que, no sé, Microsoft tiene los derechos sobre esta obra y no otra. Y Microsoft va a poder lucrar o pedir dinero a cambio de este uso porque va a decir, yo estoy acá inscripto como el que tiene los derechos patrimoniales de la obra. Va a quedar anotado ahí. Si todo esto se registra. Lo mismo si fuera el autor mismo físico que hizo la obra, la persona que lo hizo, o el conjunto de personas que lo hicieron. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Van bien?
Por el momento, bien. Muy bien. Quedan 5 minutos. Les voy a dar una pauta de lo que es... che, la pucha, qué corno hice acá. Apreté chat. Ahí está, listo. Voy a borrar acá. Les voy a dar una pauta un poco de qué pasa con las creaciones. ¿Se acuerdan que hablamos del derecho moral y patrimonial? Pero ¿qué pasa? Uy, se me movió todo, quedó con una P horrible. ¿Qué pasa cuando la persona es física? Es fácil, ¿sí? Una persona física crea una obra y automáticamente al crearla va a tener derecho moral y derecho patrimonial, ¿verdad? Yo hago una obra solo, escribo un código fuente, un programa objeto fuente, tengo los derechos morales y patrimoniales automáticamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de una persona jurídica? Una empresa. ¿Qué les parece? Que son solo patrimoniales, que los morales se los queda el autor, pero no los puede explotar comercialmente, calculo. Muy bien. Las personas jurídicas en sí, como no pueden crear nada, porque en definitiva son una idea de un ser humano, es una ficción, no van a tener derechos morales sobre la obra, ¿sí? No pueden autoproclamarse autores morales de la obra, ni nada por el estilo, pero sí van a tener los derechos patrimoniales en caso de corresponder, ¿sí? ¿Y cómo van a tener los derechos patrimoniales? Los morales van a ser de las personas que lo hicieron, ¿sí? Las personas que laburaron atrás de esto, la persona física va a tener el derecho moral de aparecer ahí como autor de la obra, si quieren aparecer en los créditos o que se los reconozca mínimamente como autor y que nadie debata de quién lo hizo realmente este programa o esta obra. Pero los derechos patrimoniales puede que los tenga la empresa, ¿sí? Pero ¿cómo llega a tenerlos la empresa? ¿Qué les parece? Bueno, primero que nada, la excepción a la regla de que no tienen derechos morales, hay una excepción. La única forma de que la empresa se adjudique la autoría moral es que la obra sea hecha en colaboración, o sea, que intervengan varias personas en la creación de toda una pieza única, ¿sí? E indivisible, y que esta colaboración sea anónima, ¿sí? Hay varias personas que intervienen en forma anónima y crean esta obra. Entonces, como no figura el nombre de nadie y todos colaboraron en forma anónima para hacer esta pieza de software, no va a figurar ninguno de sus nombres y va a quedar el nombre del editor, o en el caso de una empresa de software, el nombre de una empresa de software como el autor moral. Pero es una excepcionalidad, ¿sí? Solo obras en colaboración anónima. Es la única forma que la empresa podría tener autoría moral, ¿bien? Que una empresa cualquiera fuera. Bien, como nos queda poco tiempo, no puedo hacerles tratar de jugar a las adivinanzas, así que vamos a ir al otro. ¿Cómo llegan las empresas a tener la autoría patrimonial? Bueno, fácil. Tenemos una persona física que hace el trabajo, o sea, ustedes, programadores, que se ponen a programar. Y los contrata una persona jurídica, ¿verdad? Bien, los puede contratar de distintas maneras. ¿Cómo os puede contratar una empresa a ustedes? Tercerizado o relación de dependencia. Muy bien, puede haber relación de dependencia o, bueno, en forma independiente, tercerizada, tercero independiente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando trabajamos en relación de dependencia y somos empleados? Vamos a este supuesto. Somos empleados de una empresa que nos contrató para desarrollar software. ¿Qué ocurre con todo lo que hagamos acá? Obras. Todas las obras que hagamos en el marco de este trabajo. Y depende del contrato, pero se supone que tiene que haber una sesión para la empresa. Muy bien. En principio, lo que suelen hacer las empresas para cubrirse es hacernos ceder cualquier creación que hagamos dentro de nuestras funciones laborales. Primero nos tienen que aclarar dos cosas. Que estamos contratados para desarrollar software y
si son todavía más meticulosos, en el marco de la relación laboral nos tienen que dejar constancia de qué software nos pidieron. Específicamente a qué software estamos abocados. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque acá hay dos normas que se pisan otra vez. Sí, porque la ley es maravillosamente estúpida y se pisa una con otra. Y tenemos dos leyes. Primero tenemos la 11723. Con esto cierro, chicos, porque ya es tarde y se tienen que ir a comer y hablar con sus madres. Tenemos dos leyes, la ley de contrato de trabajo y la ley 11723 de propiedad intelectual. Son dos leyes que hablan sobre este tema. Y esto es muy importante y suele ser pregunta de examen, así que presten atención porque después no lo entienden y no me preguntan y se mueren, ¿ok? En el examen, se ahogan en un vaso de agua. La 11723 que nos dice que las obras que haga un empleado en relación de dependencia o contratado, ¿sí? Siempre y cuando haya sido para desarrollar software, con este solo requisito es suficiente, ¿sí? Ya la autoría patrimonial pasaría a la persona jurídica automáticamente, ¿ok? Ley 11723 solo nos pide que sea contratado para desarrollar software la persona y entonces la obra va a ir a la persona jurídica. Y esto es algo lógico, porque si a mí me contratan para barrer el piso y creo un software, no se lo puede quedar la empresa, ¿bien? Bien, es muy abarcativa y muy amplia y a la vez en favor de quién? Del empleador, de la persona jurídica. Entonces acá es donde se pisa con nuestra amiga la ley de contrato de trabajo, que en su artículo 82 nos va a indicar cómo proceder. Y la ley de contrato de trabajo nos pide, aparte, nos pide dos cosas. Que sea contratado para desarrollar software y que aparte me hayan pedido hacer ese software en particular. No basta para la ley de contrato de trabajo que solamente me hayan contratado con el fin de crear software, sino que aparte necesita que me hayan endilgado a hacer ese software. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si yo en mi tiempo de ocio libre de trabajo agarro y hago otro programa y es un éxito, no puede venir después la empresa a querer choreármelo. ¿Bien? Entonces, para proteger a la creación del trabajador, ¿sí? Es que se pide esta exigencia adicional, no solo en software, sino en cualquier tipo de obra literaria, artística o de propiedad intelectual. ¿Bien? Entonces nos exige las dos cosas. ¿Bien? Son dos leyes que están en el mismo lugar en la pirámide, y hago el dibujito acá a la derecha, están acá abajo de la pirámide, son dos leyes, ¿ok? Que tienen el mismo rango, que se pisan en algún punto, y las dos dicen cosas unas más beneficiosas que otras. ¿Qué habría que aplicar acá? Es discrecional de cada juez. Acá no hay un criterio unificado. ¿Sí? Lo normal, si me preguntan a mí, o lo más lógico sería ir por el contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, porque se protege a la parte más débil, que es el trabajador, que son ustedes en principio como programadores, es la persona física contratada. Hay que protegerla más porque está en una diferencia de una desigualdad de condiciones, ¿sí? Con su empleado, perdón. Así que la ley de contrato de trabajo es más benigna y para mí habría de aplicarse siempre en estos casos cuando hay una controversia o se pisa a ver si hay que aplicar la 1173 o la ley de contrato de trabajo. Por más que la 1173 sea específica para software, en este caso, o obras intelectuales, me parece más adecuado proteger al trabajador, que es el más vulnerable, ¿bien? Lo cual hace más engorroso el trabajo a las empresas. Pero bueno, es lo que debería de ser. También sería mejor que arreglen estas dos leyes para que estén en consonancia, pero bueno. Estamos pidiendo mucho del Congreso, tienen cosas muy importantes como declarar el Día de la Marmota doblada o algo así, que a todo el mundo le interesa. En vez de arreglar estas cosas que generan controversia y llevan las cuestiones a tribunales y resoluciones contradictorias e interpretaciones diversas sobre el mismo tema. Bien, ¿hasta acá se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Igual la clase que viene posiblemente hagamos un repasito de esto, pero bueno, se los dejo acá como para cerrar la clase y que se queden con el culo lleno de preguntas y digan qué mierda está hablando. Pero bueno, nada, para generar suspenso. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Nada, ya está, les quedó clarísimo. ¿Están todos reentendidos en el tema? ¿Sí? Bueno,
Bueno, entonces chicos, siendo las 21:04, no los retengo más. Les deseo buen fin de semana, buena semana entera. Pasen la bomba. Cualquier duda que tengan, me escriben por acá por el Teams. El equipo que no formó todavía, que son todos los rechazados de la clase, que no pudieron armar un grupo, los voy a tener que meter en una bolsa de gatos o repartirlos con el resto. Así que bueno, si tienen un grupo armado, mándenme un privado por Teams con sus integrantes. Y si no, bueno, ya les mandaré un mensaje de su grupo tal y bueno, chao, minga, arréglense después con quién van a laburar. Así que bueno, nada, eso solo, chicos. Ya me mandaron, bueno, ya están conformados, lo sumo les agregaré algún otro que esté ahí, algún residual que quedó dando vuelta, que lo tendré que meter con ustedes, así que bueno, lo siento mucho, tendrán que trabajar con alguno de estos chicos renegados de la sociedad que no pudieron encontrar un grupo de trabajo. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado la clase. ¿Les gustó la clase? ¿Fue entretenida? ¿Se aburrieron mucho? Estuvo buena. Entretenido. Sí, entretenida. Trato de hacerse lo más divertido posible. Por ahí en persona es más entretenido porque camino más y rompo las pelotas, pero acá es como que estoy atrapado en esta casita, acá, en esta pantallita, así que mucho no puedo hacer. Pero bueno, trato de hacer dibujitos divertidos. Listo, chicos, bueno, vayan yendo. El que se queda último cierra la puerta. Yo me quedo siempre a ver quién es el que se durmió, así que vayan yendo y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, Buen fin de, profe. profe. Chao, nos vemos. Adiós. Mirá, ahí habló una chica. ¿Ven cómo están ahí? Bueno, Están ahí las mujeres, no nos quieren Apareció, hablar. apareció. No me quieren hablar las mujeres. Está bien, me siento ofendido. Chau, chau. Chao, chicos, vayan. Nos Chao, vemos. buenas noches.